que estamos transmitiendo por el canal de televisión del Poder Judicial este seminario, además dentro de las políticas de inclusión por lenguaje de señas, y ustedes podrán ver esta información desde mañana en la página institucional del Poder Judicial. Abrimos entonces el segundo panel. Quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y posteriormente los comentarios de la profesora Jimena Gauché y también del consultor internacional en derechos humanos, Andrés Rivera Duarte. Ministra, usted con la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Yo primero que nada agradezco la invitación a participar en este seminario que, como dijo Lamberto al abrir, es parte de un ciclo que busca desentrañar, analizar y difundir la labor que ha venido haciendo la Corte Suprema en materia de protección de los derechos humanos en los distintos ámbitos del derecho, y por eso estamos en la tercera etapa que corresponde a las salas primera y cuarta. Y en particular la propuesta de este panel es analizar con perspectiva de género lo relativo a la aplicación del principio de igualdad de género, no discriminación y específicamente diversidad sexual. Yo integro la cuarta sala, por lo tanto los fallos que he seleccionado me ha tocado participar, en algunos he redactado, en otros he sido solamente integrante. Yo me alegro porque esta invitación es concordante con el compromiso que ha asumido la Corte Suprema, las máximas autoridades de este poder del Estado, al aprobar la política de igualdad de género y no discriminación en el año 2018, para avanzar hacia un modelo de justicia más inclusiva y respetuosa de la diversidad, con el objeto específico de garantizar o asegurar el acceso a la justicia, que eso es lo que nos mueve, entendido el acceso a la justicia como un derecho fundamental, que impone al Estado deberes de conducta no solamente relativos al acceso, sino también a lograr las mejores condiciones para que este acceso sea posible y efectivo. Esta política, algo que me ha hecho feliz es que el ministro Guillermo Silva fue el que tuvo la oportunidad de explicársela. Esta política, cuyos principales ejes ya el ministro Silva tuvo oportunidad de mencionar, promueve la incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer del Poder Judicial, lo que incluye desde luego la labor jurisdiccional, considerando que todos los jueces y las juezas en el fondo juegan un rol fundamental a la hora de elaborar su sentencia y por lo tanto pueden contribuir a no perpetuar desigualdades que están presentes en nuestra cultura y aplicar el derecho reconociendo las diferencias estructurales que pesan especialmente sobre las mujeres y otros grupos vulnerables como son los de la diversidad sexual, con lo cual los jueces se convierten en garantes de los derechos y libertades de todas las personas que viven en nuestra comunidad. Ahora, para entender la vinculación entre perspectiva de género y derechos humanos, que en el fondo eso es lo que nos convoca, hay que remarcar que el principio de igualdad y no discriminación está en la base de todo el sistema de protección de los derechos humanos. Es el pilar fundamental, ya que a través de él, en el fondo del principio de igualdad y no discriminación, se garantiza que todas las personas puedan disfrutar de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sin condición ni distinción por raza, sexo, religión, etnia o cualquier otra condición. Entonces, por eso es que no es baladí decir que la igualdad de género es un asunto de derechos humanos y respetarla constituye una, en el fondo, obligación que tenemos todos los órganos del Estado y en particular quienes impartimos justicia. Yo sobre esa base, que es como el marco, seleccioné un par de fallos de la cuarta sala que se emitieron durante el año 2018 y en que la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud efectuada por 2 personas trans para que se les autorice el cambio de nombre y sexo en su partida de nacimiento, de manera de ajustar ambos elementos a su identidad de género. Además de una sentencia que aplica la denominada Ley Zamudio, la Ley 20.609, en un caso en que una concejala trans alegaba discriminación por parte de la alcaldesa de su comuna. Y para cerrar, hay más fallos, pero había que seleccionar, me referiré también a un fallo que otorga el cuidado personal de unos mellizos a su padre homosexual que convive con su pareja, como una demostración de la evolución a vida respecto a los criterios aplicados por esta Corte en el caso de la jueza Atala, a quien agradezco su participación hoy día acá, y que este caso, que por su orientación sexual fue privada del cuidado de sus hijas, lo que le valió la condena al Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Vamos a ver primero entonces las sentencias de cambio de nombre y sexo. Los hechos que dieron lugar a las sentencias, que son del 29 de mayo y del 27 de noviembre de 2018, que hicieron lugar a la solicitud de cambio de nombre y de sexo registral, son similares.
Se trataba de una mujer trans en el primer caso, que no se había hecho operación de reasignación de sexo, no obstante encontrarse en tratamiento hormonal, y de un hombre trans en el segundo, que a la fecha de la solicitud tampoco se había efectuado tal operación, pero sí la realizó durante el curso del procedimiento, que había estado casado durante 10 años y tenía 2 hijos nacidos de ese matrimonio, disuelto ya por divorcio. ¿Qué fundamento legal invocaron estas personas? Básicamente las causales de cambio de nombre contempladas en la letra A y B de la Ley 17.344, que autoriza el cambio de nombre o apellido en las siguientes situaciones. Voy a recordar las letras que mencioné. La letra A, cuando estos sean ridículos, risibles o lo menoscaben moral o materialmente. O letra B, cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos diferentes de los propios. Y luego se basan en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 4808 del Registro Civil, que establece que no podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, comillas, equívoco respecto al sexo o contrario al buen lenguaje. Esa es la fundamentación jurídica en base a la cual ellos piden el cambio de sexo y de nombre. Ambos relatan cómo desde temprana edad asumieron acciones y tareas que no concordaban con su sexo biológico, los sufrimientos para disimular su desarrollo físico contrario a la autopercepción de su género, el profundo menoscabo moral que les produce y las variadas discriminaciones y humillaciones de que han sido objeto. Al no concordar su real identidad sexual y su aspecto físico actual con lo que señalan sus documentos identificatorios. En los 2 procesos, que les recuerdo son gestiones voluntarias, se acreditó haber sido conocida la persona solicitante por más de 5 años con el nombre adecuado a su identidad de género, distinto al consignado en los registros legales. Además, se estableció el reconocimiento de ellas como personas trans. No obstante, la judicatura del fondo, en el primero, deniega tanto el cambio de nombre como el de sexo registral, y en el segundo solo autoriza el cambio de nombre, bajo el argumento común a ambos fallos de no encontrarse regulada la materia en nuestro ordenamiento, específicamente en lo que se refiere al cambio de sexo en las actas de nacimiento. Y luego ese es el argumento común, en particular en el caso de la mujer trans por no haberse sometido a cirugía de reasignación sexual, y en el del hombre trans por haber mantenido un vínculo matrimonial por largo tiempo y formado una familia, situación que se considera incompatible con su realidad actual. Nótese que estos son los 2 primeros casos en que la Corte Suprema es llamada a conocer de los respectivos recursos de casación en el fondo para revertir lo fallado en la instancia. A pesar de que, como todos sabemos, los tribunales civiles y las Cortes de Apelaciones de Santiago y de Valparaíso, por nombrar algunas, habían venido conociendo estas solicitudes con bastante antelación. De hecho, según datos de la ONG Organizando Transdiversidades, que a lo mejor Andrés va a poder corroborar o no, en las clínicas jurídicas de la Universidad de Chile entre el año 2009 y 2018 se habían realizado cerca de 320 casos de cambio de nombre y de sexo. Advierto que no tengo la información exacta, porque no estaba en ese estudio, de si se les había cambiado sexo y nombre, o se había cambiado solo nombre, o no se había cambiado, o sea, había 320 casos, es lo que... Y nuestros datos a nivel del Poder Judicial no logran capturar esa información, que es más tremendo aún, digamos. Lo que destaca de los pronunciamientos de la Corte Suprema, que voy a pasar a analizar en síntesis, es que centra el debate y asume que no se trata de un simple conflicto relativo al cambio de nombre, sino la temática de fondo relativa al reconocimiento de la identidad de género de las personas solicitantes, que al no estar regulada en forma expresa por el ordenamiento, al menos a la fecha en que esas solicitudes se conocieron, exige una interpretación de las leyes nacionales a la luz de los principios constitucionales, en concordancia con las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, en función de lo previsto en el artículo 5 de la Constitución Política. Lo que lleva a ambos fallos a concluir que debe autorizarse el cambio de nombre y sexo registral, haciéndose las correcciones en los instrumentos correspondientes, ya que se reconoce el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, con independencia de su sexo biológico, lo que incluye ser identificado de la forma en que se reconozca su identidad de género y que esté en consonancia con el nombre y sexo señalados en sus documentos identificatorios. ¿Qué hace la sentencia? Advierto que, para los efectos de la explicación, tomaré nada más que la de mayo del 2018 como base. La siguiente, de noviembre, tiene una estructura y contenidos muy similares con algunas diferencias menores a las cuales voy a hacer referencia, pero brevemente.
¿Qué hace la sentencia entonces? Primero, define la identidad de género, citando la opinión consultiva número 24 del año 2017, que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a una consulta de Costa Rica, y señala, comillas, que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Segundo, establece como principio fundamental involucrado el de la no discriminación y señala que la prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, o cualquier otra condición social, que es como termina la frase, se encuentra consagrada en los principios, en los principales tratados de derechos humanos como son, y se enumeran, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Dice que las personas trans deben ser tratadas con pleno respeto y garantía de sus derechos humanos consagrados en dichos instrumentos internacionales y que aunque no mencionan en forma explícita como categoría sospechosa la identidad de género, se le entiende subsumida en la expresión cualquier otra condición social, en una interpretación que en otros momentos podemos explicar que se considera evolutiva y que fue establecida ya con ocasión de la dictación de la sentencia Tala-Rifo contra Chile, por lo que concluye que estoy refiriéndome a la sentencia concluye que para la Corte Interamericana la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención. En un tercer plano, la sentencia hace un análisis exhaustivo de lo señalado por la Corte Interamericana en esa opinión consultiva que acabo de mencionar, que es sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, advirtiendo que la Corte Interamericana es el órgano a quien los Estados le encomendaron la función de aplicación e interpretación autoritativa de la Convención, lo que incluye sus opiniones consultivas. Los principales aspectos de dicho análisis son: la sentencia hace una larga, tal vez algo inorgánica, diría yo, exposición de la normativa internacional, yo reconozco, pero yo he tratado de sintetizar como las principales, por si acaso la Jimena lo dice como comentario, pero he tratado de sintetizar las principales ideas que surgen de ese análisis de la opinión consultiva. Primero, que el derecho a la identidad se desprende del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada. Segundo, que el derecho a la identidad se encuentra estrechamente vinculado con la dignidad humana, el derecho a la vida y el principio de autonomía de la persona. Tercero, que el reconocimiento de la identidad de género resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, el acceso a la seguridad social, etc. En tal sentido, y es interesante esta parte, dice que el derecho a la identidad tiene un valor instrumental para el ejercicio, o sea, el reconocimiento del derecho a la identidad tendría un valor instrumental para el reconocimiento de estos otros derechos. Cuarto, que el cambio de nombre, adecuación de la imagen, así como la rectificación de la mención del nombre y del sexo o género, los registros y documentos de identidad para hacerlos acordes a la identidad de género autopercibida, están protegidas a través del derecho al nombre, a la libertad, a la vida privada y al reconocimiento de la personalidad jurídica, que los Estados están obligados a respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación y a adoptar los procedimientos de derecho interno para tales fines, y que no se podrá exigir como condición a ese reconocimiento intervenciones quirúrgicas, esterilizaciones, terapias hormonales o modificaciones corporales. En cuarto lugar, la sentencia refiere a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que desarrolla la vinculación existente entre el derecho a la identidad y la dignidad humana, que está consagrada en el artículo 1 de la Constitución, y que el Tribunal Constitucional califica de piedra angular de todos los derechos fundamentales, lo que unido a que el derecho a la identidad está reconocido expresamente en diversos tratados internacionales, lleva a incluirlo entre los derechos fundamentales, aunque no se señale en forma expresa en nuestra Constitución. Luego la sentencia destaca la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación y que reconoce expresamente la protección de la identidad de género, prohibiendo discriminaciones sobre esa base. Siguiente, establece que el artículo 1 de la Constitución Política contiene un mandato para el Estado en el sentido de encontrarse al servicio de la persona humana, debiendo contribuir a crear las condiciones sociales para la mayor realización material, espiritual y material, personal, espiritual y material posible.
A continuación cita los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de las leyes internacionales de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, para dejar establecido que ninguna persona puede ser obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, como requisito para que se reconozca su identidad de género. Y complementa este criterio que está en los principios de Yogyakarta con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en un caso reciente de 2 personas trans contra el Estado francés, que declaró que la exigencia de someterse a ese tipo de tratamiento como requisito para reconocer la identidad de género viola el derecho a la vida privada y familiar. Eran fallos del año 2017, que también son citados por la Sala en el fallo que vamos a ver en un segundito más de la concejala trans. Finalmente, sobre la base de lo que se ha expuesto, la sentencia entiende que si actualmente el ordenamiento permite el cambio de nombre y a la vez prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, en consecuencia, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo. Agrega que, sin perjuicio de no existir norma legal expresa que autorice el cambio de sexo registral, como sí ocurre con el nombre, no proceder de la forma señalada implicaría una afectación a las obligaciones contenidas en los tratados internacionales a las que ya he venido refiriéndome. También señala que una interpretación razonable de la normativa vigente conduce a sostener que no es posible rectificar el nombre de una persona sin que a su vez se corresponda con el sexo que está señalado, porque de lo contrario se violaría este artículo 31 de la Ley del Registro Civil. Interpretación que corresponde hacer, dice la segunda sentencia, la de noviembre del 2018, que dije que yo lo subsumía en lo que vengo explicando, para evitar vulnerar su dignidad, integridad psíquica y moral, así como su derecho a la no discriminación. Esta sentencia quiero traer a colación que visibiliza además algo que no tiene la primera, el menoscabo en el ámbito relacional social, laboral u otras importantes áreas de la vida que significa para la persona solicitante la discordancia que intenta corregir y la necesidad de una especial cautela a sus derechos fundamentales por implicar una evidente vulnerabilidad social y jurídica. Estos son aportes o cuestiones que no están en la primera sentencia. Y se hace cargo además del argumento de la sentencia impugnada para rechazar la solicitud, ¿se acuerdan? De que había estado casada por 10 años, etcétera, señalando que forzar a seguir viviendo una identidad sexual distinta a la verdadera por el solo hecho de haber ostentado en otra etapa de la vida una identidad de género distinta genera una grave afectación a la integridad psíquica, autonomía y dignidad de la persona, aspectos que cuentan con protección constitucional. Voy a los comentarios de la sentencia porque ya tengo que ir terminando. Primero, destacar que la sentencia hace lo que se ha entendido como control de convencionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en palabras del ministro de esta Corte, Humberto Sierra Porto, sentado en este mismo estrado en un seminario al que lo invitamos nosotros con motivo de la elaboración del cuaderno Buenas Prácticas, definía como la obligación que tienen los estados que le han reconocido competencia a la Corte Interamericana de utilizar y aplicar la jurisprudencia de esta, contenida en sentencias, resoluciones y opiniones consultivas, incluso las emitidas para otros estados según su sistema de fuentes internas. La verdad es que, en mi opinión, este ejercicio resultó vital a la hora de definir el asunto de fondo que se ventilaba, cuál era el reconocimiento de la identidad de género como una manifestación de la autonomía personal protegida por las convenciones internacionales de derechos humanos, y en consecuencia para establecer la necesidad de corregir una interpretación normativa que resulta discriminatoria para los solicitantes y que les dificulta o restringe el goce de otros derechos, como ya veíamos, educación, acceso a la salud, seguridad social, empleo, entre otros. Me parece también interesante el uso de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que se elaboraron en un contexto de violencia contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. El valor de dicho instrumento de soft law es que desarrolla con amplitud derechos garantizados en los tratados y convenciones y su contenido va adquiriendo importancia a medida en que son utilizados como criterios de interpretación y son aplicados por los estados. En definitiva, los principios de Yogyakarta firman las normas legales internacionales vinculantes referidas al principio de igualdad y no discriminación que todos los estados deben cumplir. Luego del análisis de la sentencia podríamos también destacar que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido utilizado en este caso al menos en dos sentidos. Primero, para llenar un vacío legal
o según se mire para enderezar una interpretación legal que permita el pleno respeto de los derechos fundamentales, así como para posicionar un derecho que, si bien no está regulado en nuestro ordenamiento, sí tiene protección jurídica a través de la ley antidiscriminación, que lo visibiliza como categoría sospechosa y desde luego es parte del derecho a la identidad, que es reconocido por el Tribunal Constitucional por su estrecha vinculación a la dignidad humana. Ahora, en una tercera línea de comentario, desde el enfoque de género, se busca evidenciar desigualdades e injusticias socioculturales e históricas en base al género y el impacto que éstas tienen en la autonomía, en la toma de decisiones y en el ejercicio de la ciudadanía para mujeres, hombres y personas que no se identifican con las categorías de hombre o mujer llamadas no binarias. La perspectiva de género reconoce que, con independencia de la orientación sexual, identidad o expresión de género, todas las personas tienen derecho a ser reconocidas y valoradas socialmente y a vivir libres de violencia y discriminación por razones de género. Por lo anterior, este enfoque ha permitido visibilizar los roles, estereotipos a los que se han venido refiriendo los panelistas anteriores y prejuicios de género binario, en este caso, que sustentan discriminaciones y violencias que se esconden en la aparente normalidad o naturalidad de mensajes y modelos o ideales de mujeres y hombres a seguir que se siguen reproduciendo día a día con efectos dañinos. Del examen de la sentencia que hemos efectuado es posible advertir que, si bien no se señala en forma expresa, ustedes no vieron que yo hablara que la sentencia dice que la perspectiva de género efectivamente incorpora como metodología de análisis la perspectiva de género, desde que pone de manifiesto una desigualdad social y normativa respecto a las personas trans, a quienes no se les había reconocido a la fecha del desarrollo de las solicitudes su derecho a la identidad, siendo objeto de violencia y múltiples discriminaciones como la que se constata en relación a los mecanismos jurídicos para acceder a un estatuto que sea acorde con la definición de sí mismos y hace una interpretación y aplicación diferenciada del derecho que restablece la igualdad en favor de aquello. Quisiera destacar de la sentencia como cuarto punto también la importancia de avanzar hacia la despatologización de la comprensión de la identidad de género. Ejemplo de ello es la tarea realizada por la Organización Mundial de la Salud, que el año pasado publicó la nueva edición de su manual de enfermedades, eliminando la transexualidad del capítulo de trastorno y pasa a formar parte de un epígrafo denominado Condiciones relativas a la salud sexual. Lo anterior es de relevancia, especialmente considerando cómo son valorados los antecedentes o las pericias requeridas por los tribunales de justicia al momento de conocer y resolver una solicitud de cambio de nombre y de sexo registral de personas trans. Para cerrar este comentario, si bien la nueva ley de identidad de género, que esperamos empiece a regir a fines de este año, si bien esta nueva ley de identidad de género permitirá que casos como los analizados puedan ser canalizados por la vía administrativa, esta jurisprudencia igualmente me parece que será útil como señal a la hora de resolver aquellas situaciones que por cualquier razón deban todavía judicializarse. Luego, brevemente, el caso de la concejala transgénero, en que se aplica la ley Zamudio, como otra muestra del avance y respeto por los derechos humanos y en especial del principio de no discriminación que ha permeado las sentencias de la Corte en esta materia, quiero mencionar este caso en que la Cuarta Sala invalidó de oficio un fallo de la Corte de Apelaciones que a su vez había confirmado el de primera instancia, que rechazó la acción entablada por una concejala trans al amparo de la ley 20.609 y dictó una de reemplazo que acogió la demanda. Los hechos son simples, consisten en que una mujer trans, desde luego, concejala en una comunidad de la ciudad de Santiago, invocó la ley antidiscriminación para reclamar el trato que le prodigaba la alcaldesa en reuniones del Consejo Municipal al referirse a ella con su nombre legal, no obstante que había solicitado se usara el social. La sentencia que dicta la Corte parte por dar el concepto de identidad de género que entrega la unidad LGTBI+, de la Corte Interamericana, y luego hace un análisis del derecho a la identidad que se habría vulnerado a través de los actos denunciados, llegando a la conclusión de que, pese a no estar reconocido en forma expresa por la Constitución política, nuevamente por su estrecha vinculación con la dignidad de toda persona humana, no puede quedar exento de protección constitucional. A la luz del marco jurídico, pondera la prueba y llega a la conclusión de que estos actos efectivamente, dado el contexto y la oportunidad en que se realizaron, constituyen una diferenciación sobre la base de la identidad de género de la denunciante con la finalidad de afectar su dignidad como persona sin justificación razonable, descartando que lo sea el hecho de que no se haya sometido, porque eso es lo que decía la alcaldesa, que no se había sometido a una intervención quirúrgica, que no había cambiado su nombre legal,
Porque dice la sentencia, ambas cuestiones se encuentran en la esfera de su autonomía personal, no se la puede obligar a que lo haga. Cita en su apoyo jurisprudencia, que es la misma que está citada en los fallos que mencioné antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va en esa dirección, y declara el acto discriminatorio, ordena a la denunciada cesar en dicha conducta y dirigirse a la denunciante por su nombre social y la condena al pago de una multa. Y para cerrar, permítanme, por último, como adelanté, un par de palabras sobre la sentencia que le otorga el cuidado personal a un padre homosexual con convivencia en pareja, que fue dictada en mayo del 2017 por la Cuarta Sala. Los hechos: el padre de una pareja de mellizos de 3 años y medio solicita el cuidado personal de sus hijos, en esa fecha radicado en la madre, por estimar que tiene mejores competencias para ejercerlo. La madre se opone. Se rinde profusa prueba, diferentes informes de habilidades parentales, etcétera, a la luz de los cuales se deja establecido que ninguno de los padres tiene contraindicación para ejercer el cuidado personal, y en particular se asienta que no hay factores de riesgo para que sean criados por el padre y su pareja del mismo sexo. La sentencia de primera instancia acoge la demanda y luego de ponderar cada uno de los factores que están en el artículo 225-2 del Código Civil, hace lugar a la petición de cuidado personal y se lo entrega al padre. Apelada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago revoca y mantiene el cuidado de los niños en la madre, para privilegiar la estabilidad de estos, argumentando que al haber vivido siempre con ella, este es un factor de preferencia legal que, comillas, no ha sido derrotado. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo, que se dedujo en contra de esta sentencia de la Corte de Apelaciones, pues considera que ha habido un error de derecho al considerar que la ley establece una preferencia en favor del progenitor con quien los niños hubieran estado conviviendo, como una forma de darles estabilidad, y aclara que el único factor que ha de primar es el del interés superior de los niños, por lo que solo cabe analizar los distintos elementos que señala la ley en su artículo 225-2 para determinar con cuál de los progenitores esos niños estarán mejor. Y efectuado dicho análisis, a la luz de los hechos establecidos, que como ustedes saben son inamovibles en sede de casación, venían ya establecidos en primera instancia, resulta claro que es el padre el que cuenta con mejores habilidades parentales, por lo que acoge la sentencia de casación y confirma la sentencia de primer grado. La sentencia reprocha que el fallo impugnado no hubiera tenido en consideración que la madre había retenido en forma ilícita a los niños en Uruguay y que debieron ser restituidos a Chile a través de la Convención de Secuestro Internacional, ya que ese sí es un elemento que conspira contra la estabilidad de los niños al pretender separarlos del padre, cuestión que la propia ley aconseja tener en cuenta al decidir a quién se entrega el cuidado del niño. Los hechos en este fallo, puedo equivocarme, pero en su estructura básica son muy similares a los ventilados en el caso Atala, y por eso me parece relevante demostrarlo, ya que a diferencia de lo que se falló en aquel caso, aquí la Corte Suprema solo veló porque los niños quedaran al cuidado de aquel de los progenitores que estaba en mejores condiciones para ejercer esa tarea en beneficio de los niños, sin que fuera un elemento a tener en consideración la orientación sexual del padre, ni que conviviera con su pareja. Desde luego que sobre la base de que las pericias evacuadas en la causa estimaban que con ninguno de los padres existían factores de riesgo. Por eso, ni siquiera se menciona esa circunstancia, que es un dato más de la causa, y como al menos en forma explícita, y lo digo así, como al menos en forma explícita, la sentencia de la Corte de Apelaciones no utilizó ese argumento para revocar el fallo, la sentencia de la Corte Suprema estimó innecesario hacerse cargo de un aspecto que supuestamente no había tenido incidencia en la determinación de dejar el cuidado en la madre. Así las cosas. A poco más de una década de ocurridos los hechos que dieron lugar al caso Atala, la Corte Suprema, al conocer de un caso relativamente similar, no hizo esta vez distingos en función de la orientación sexual de alguno de los progenitores a efectos de definir el cuidado personal de los hijos, cuestión que marca un giro en la comprensión de las realidades sociales y una evolución en torno al reconocimiento y garantización de los derechos de las personas que no son heterosexuales o han definido una determinada identidad o expresión de género que debiera marcar un precedente hacia el futuro. Como dijo una columna de opinión sobre este fallo, comillas, la Corte Suprema podría haber hablado más fuerte, pero no más claro, cierre comillas, en relación a cuáles son los factores que deben definir el análisis, que deben ser objeto de análisis al fallar una causa sobre esta materia. Y para terminar, finalmente, y en relación a lo que convoca este panel, que es, por supuesto, la incorporación de la perspectiva de género, que implica la aplicación diferenciada del derecho en casos de discriminación estructural, quisiera destacar una primera herramienta que como Poder Judicial desarrollamos durante el año 2018, que es el
cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias a que se refirió la magistrada del primer juzgado civil de Concepción, que todos ustedes tienen, les aviso, incorporado en los pendrive que se les entregaron al momento de la inscripción. O sea, ahí pusimos el cuaderno de buenas prácticas, así que para que sepan lo que tienen. El cuaderno tiene por objetivo precisamente constituirse en un instrumento de apoyo a la labor jurisdiccional que permita que quienes imparten justicia incorporen criterios para abordar el conocimiento y resolución de los casos que se le presenten, de una manera que les permita hacer los análisis de contexto necesarios, que es lo que hablaba también Margarita, para visibilizar los estereotipos, desigualdades de género y discriminación y justificar, o sea, esto es argumentar en torno a la interpretación y aplicación del derecho que cada caso corresponde. Por supuesto que en esta línea tenemos aún mucho que avanzar como institución, mejorando el modelo, haciendo una mejor comprensión por parte de todos quienes impartimos justicia, pero espero que estas herramientas que hemos venido desarrollando y seguiremos perfeccionando y estos espacios de reflexión en torno a la igualdad y no discriminación y la forma en que la jurisprudencia los ha venido enfrentando últimamente nos apoyen en la tarea de brindar un efectivo acceso a la justicia a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, y pasamos a continuación a la participación de los comentaristas. En primer lugar, la abogada y académica de la Universidad de Concepción, Jimena Gauche. ¿Andrés? Perfecto. En primer lugar, no, al revés. En primer lugar, entonces, Andrés Rivera, consultor internacional de derechos humanos e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y quiero agradecer muchísimo a Jimena que me permita estar primero. Tengo un serio problema de horario. Terminando acá me tienen que llevar al aeropuerto. Salgo en 1 hora y media más y eso significó este cambio. Bueno, yo me voy a permitir, en razón a la invitación, no está pasando, analizar la ley de reconocimiento de la identidad de género y el reglamento de 14 a 18 años, que es el que ha sido ya publicado en el Diario Oficial, teniendo claro que va a ser el 28 de diciembre cuando ya va a poder ser real y efectiva la aplicación de la ley. Inicialmente voy a responder a algo que planteó la ministra Muñoz. Los reconocimientos en el registro civil al 2018 son 729. 729 personas han obtenido su cambio legal de nombre y de género en el registro civil. Solo el año pasado fueron 193. ¿Ya? Ese es el dato, lo estoy buscando para poder dárselo en forma actualizada. Bueno, en los aspectos a comentar van a ser conceptos, principios, procedimientos y acompañamiento. Lo primero que tengo que decir, obviamente, es que me parece que como lamentablemente las cosas que estamos haciendo en Chile desde hace demasiado tiempo son todas a medias, no responde a las necesidades, deja fuera a una población tan clave e importante como son nuestros niños y niñas antes de los 14 años, pensando además y teniendo estudios e investigaciones que han demostrado que las autoflagelaciones están empezando a los 6-7 años de nuestros niños y niñas trans, que los intentos de suicidio, los suicidios están empezando a los 11 años, y aún así nuestros legisladores y legisladoras dejan fuera a quienes son más vulnerables. Cuesta entender eso, cuesta entenderlo cuando son vidas de seres humanos las que finalmente están en las decisiones de poderes políticos y no basadas en derechos humanos. Con lo primero que no comparto, obviamente, es con la definición que tiene la ley, porque es una definición absolutamente binaria, que dice que para efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la convicción personal interna de ser hombre o mujer. Bueno, de ahí ya se marca una tremenda diferencia. Existe mucho más que eso. Existen las personas de género fluido, existen las personas genderqueer, existen las personas no binarias. ¿Por qué no están? ¿Por qué tenemos una ley de primera y segunda categoría donde pareciera que hay algunas personas trans que vamos a tener acceso a ella y hay otras personas trans que no van a tener acceso a eso? ¿Por qué se hacen esas diferencias? ¿En qué momento de las discusiones de la ley nuestra dignidad como seres humanos y como personas trans pasa a ser solo un muñequeo político y no una realidad? Se crearon 2 reglamentos, uno para el registro civil, que fue el primero que se aprobó, que no tuvo mayores complicaciones, que va a regular y tiene toda una guía del proceso de acompañamiento, y el reglamento segundo, que fue el que tuvo mayores dificultades,
que es para niños de 14 a 18 años. En el caso de la ley también considera 4 meses de capacitación a los tribunales de familia. Yo no sé cómo lo van a hacer para capacitar solo en 4 meses. Pensemos que el 28 de diciembre esto ya se hace real y efectivo tanto en los registros civil como en tribunales de familia. También considera que las personas mayores de 18 años no casadas y residentes en el país puedan cambiar sus documentos en un proceso administrativo y el proceso necesita 2 testigos. Y uno podría decir, oh, qué bien lo hicieron. Van a poder cambiarse en el registro civil y va a haber un proceso administrativo para mayores de 18 años. Bueno, resulta que si yo tengo 55 años, que es mi edad actual, y quiero ir al registro civil a cambiarme el nombre, tengo que llevar 2 testigos. Porque no sirve que yo diga que soy trans, no sirve que yo me reconozca, que me identifique y que sea capaz de pararme en esta sociedad como Andrés Rivera, si no tengo 2 personas que acrediten que soy Andrés Rivera. Y entonces, no es una ley que respete necesariamente a las personas trans, es una ley que nos sigue controlando y que sigue diciendo y pensando, avalado por nuestros legisladores y legisladoras, que nosotros somos incompetentes como personas trans y que pareciera que no podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas. Porque lo que estamos decidiendo acá son nuestras vidas. Y esta ley es única y exclusivamente un trámite administrativo. No hace nada más que no sea cambiar nuestro nombre y nuestra asignación de género. Porque esta ley no incluye políticas públicas. Esta ley no incluye educar. Esta ley no incluye sensibilizar. Esta ley solo dice que ya no me voy a llamar María Georgina Rivera, sino que ahora me puedo llamar Andrés Ignacio Rivera. Y aún así necesito 2 testigos. ¿Se imaginan ustedes lo que van a pedir entonces si se hubiesen incorporado políticas públicas? Y ese proceso del registro civil, donde voy a ir acompañado de 2 testigos, porque solo no puedo ir, soy incompetente para hacerlo, va a durar 45 días. Las personas menores de 14 años no están incluidas en la ley. Los mayores de edad con vínculo matrimonial vigente pueden solicitar un cambio de nombre y sexo en un tribunal de familia, pero se va a proceder a divorciarlos. ¿Por qué? Bueno, en este país no existe el matrimonio igualitario y entonces sí me van a dar un derecho que es reconocerme como Andrés Ignacio, pero si yo estoy casado con Juan, me tengo que divorciar. Y entonces tengo un derecho y me quitan otro. Esa es una ley. ¿Estamos hablando realmente de derechos humanos? ¿Podemos hablar realmente de derechos humanos para las personas trans? Si nos limitan hasta la decisión de con quién tenemos que estar casados, con quién podemos seguir o no seguir casados o casadas. Y además, los niños y niñas menores de 14 años son objetos de derecho. Claramente en este país no son sujetos y sujetas de derecho. ¿Ustedes creen que yo a los 55 años supe que era trans? ¿Que no tengo una infancia trans? Lo supe a los 4 años. A los 4 años jugando al papá y a la mamá dije que no era más la mamá y que era el papá y que mi nombre era Andrés. A los 4 años lo expresé, lo verbalicé. A los 38 años lo he vivido socialmente en esta sociedad y lo he asumido. Y aún así, a pesar de que nuestros niños y niñas nos están diciendo a los 4, 5, 6, 7, 8 años lo que están viviendo, lo que están sintiendo, vamos a tener que decirle que tienen que esperar hasta los 14 y estar 1 año en un programa con acompañamiento. O sea que recién a los 15 años, con suerte, les van a reconocer su dignidad administrativa del nombre, porque tampoco vamos a hablar de una dignidad de ser humano. Además, la ley tiene varios casos especiales. Primero, no contempla a los mayores de edad trans con hijos e hijas reconocidos legalmente, por lo que no se contempla modificar la mención padre-madre en el certificado de nacimiento. La ley no contempla los casos de personas trans que aparecen como padre-madre de hijas e hijos que no fueron reconocidos por el otro progenitor. Y la ley no contempla casos de oposición del padre o madre al cambio de nombre y sexo legal de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un atisbo que vamos a analizar en el reglamento frente a ese último punto. ¿Cuál es el reglamento que hoy en día está absolutamente aprobado? En el artículo número 2 destaco los sujetos de atención, que son los niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias. En el artículo número 3, el programa de acompañamiento profesional,
que va a estar apuntando a la orientación profesional multidisciplinaria, que incluirá acciones de asesoramiento psicológico, biopsicosocial. Quédense con estos 2 artículos para que podamos pasar a lo siguiente. Me interesaba tener como esta base. Los programas de acompañamiento profesional van a procurar entregar al niño ni adolescente las herramientas necesarias para que pueda desarrollar integralmente sus potencialidades. Y abajo lo que está en rojo, el acompañamiento profesional deberá otorgarse de manera regular al niño, niña, adolescente y su familia durante el tiempo que sea indispensable. Eso significa y proyecta inmediatamente que si el tiempo que sea indispensable son de 2, 3, 4, 5 años, debe otorgarse. ¿Ya? Pasamos. El artículo número 4 dice que los prestadores de los programas de acompañamiento profesional van a ser el Estado por una parte y personas jurídicas sin fines de lucro que cuenten con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez, debiendo para estos efectos cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el título 3 del reglamento. La pregunta es, ¿quién va a asumir este costo? Esta es una petición, más que petición, es una obligación que decidieron nuestros legisladores y legisladoras en acuerdo con este gobierno. Y entonces, ¿quién asume este costo? ¿Quiénes van a pagar el tiempo que sea necesario este acompañamiento biopsicosocial? ¿La familia? ¿El niño? ¿La niña? ¿El adolescente? ¿Lo va a asumir el Estado? Cuando yo leí este artículo, y quienes me conocen saben que no tengo filtro, cuando yo leí este artículo lo primero que me preocupó es que diga que es un programa que puede ejecutar el Estado. Ese es mi mayor miedo. Que sea el Estado quien haga este acompañamiento. Porque en mi calidad de capacitador o facilitador, llevo años capacitando a instituciones del Estado para que entiendan lo que es la identidad de género. Y estos últimos 2 años he estado desde Poder Judicial, en educación y en salud. Y entonces, si el Estado es quien se va a hacer cargo de estos programas de acompañamiento y va a ser con psicólogos y psicólogas de los CEFAM, de los consultorios, de los hospitales, me preocupa. Porque son profesionales que van a adquirir una responsabilidad que no quieren, que no han pedido y de la cual no tienen ni siquiera formación profesional. Porque ni siquiera en las mallas curriculares de las universidades hay formación profesional sobre esta temática. Pensemos, van a crear una unidad. Tengo tanto miedo a la creatividad que tiene el Estado cada vez que crea una mesa o una unidad. Me asusta más todavía. ¿Hay presupuesto para esto? No, no hay presupuesto. Y entonces, nuevamente, es la sociedad civil, van a tener que ser las organizaciones, los consultores independientes, quienes le hagamos la pega al Estado. Y vamos a tener que hacer el acompañamiento, por supuesto, porque no vamos a dejar atrás a ningún niño ni adolescente de este país que sea trans. Porque no vamos a seguir permitiendo que no se les dignifique ni se les respete. Porque vamos a tener que seguir abriendo todos los espacios como lo hacemos hasta ahora. Y entonces seguiremos haciéndole la pega al Estado. Pasemos a la otra. El artículo 5 dice que el acceso va a ser voluntario a los programas de acompañamiento profesional, siempre voluntario, y que en ningún caso el niño o niña adolescente accederá al programa de acompañamiento profesional si es que manifiesta su oposición al mismo. Y en el caso de que uno de los padres no esté de acuerdo o que no se esté respetando la voluntad del niño o niña adolescente, solo se informará al padre o la madre que el niño, niña, adolescente señale como relación directa de darle a conocer esta información, ¿ya? Lo que es bastante bueno. En el artículo 6, los principios que rigen el programa de acompañamiento es el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, la no patologización, la no discriminación, la confidencialidad, la dignidad del trato y el derecho y otro control más. Porque no podía ser tanta maravilla. No podía existir un artículo que respetara 100% al niño. Tenía que aparecer un control. ¿Y cuál es ese control?
el deber preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Han escuchado esa frase últimamente? Desde el año pasado no la relacionan con un bus medio naranjito que anduvo recorriendo nuestro país, ¿no? O con algunas organizaciones de no te metas con mis hijos, a mis hijos los crío yo. Aparece la frasecita. El tema es que esto es mucho más que una frase. Vuelve a aparecer el control a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿se recuerdan esos artículos anteriores sobre la voluntad del niño? Hasta aquí llegó la voluntad del niño. Aquí aparece el control. El problema es que aparece un control que claramente es fundamentalista y conservador. Y entonces, ¿cómo se va a aplicar realmente este reglamento? ¿Dónde se va a presentar el quiebre? Es una de las graves preguntas que tenemos. En el artículo 14 de los requisitos de la acreditación, son personas jurídicas sin fines de lucro, interesadas en otorgar los programas de acompañamiento, y ahí dejan súper claro que tienen que estar interesadas, motivadas, que los motiven sus principios, sus valores, porque lo que es económicamente no va a haber nada, no hay presupuesto, y entonces que lo hagan de buena voluntad, que sean súper lindas personas, comprometidas con los derechos humanos, ¿no? Que esas personas lo hagan. Estar legalmente constituido y contar con instalaciones que garanticen, además de toda la patudez de la gratuidad de todo el programa y el acompañamiento, la exigencia de un lugar, instalaciones que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y familias tener una atención personalizada en condiciones de privacidad. Es interesante cómo se sigue controlando y cómo de una u otra manera también sabemos perfectamente bien cuáles son las realidades de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Sabemos que no van a cumplir con todas estas condiciones y características, pero sí sabemos que van a haber otras instancias, otras instituciones que me atemoriza y me aterroriza mucho, como por ejemplo la Universidad de los Andes, que sí va a cumplir con esto. Versus tantas organizaciones que van a quedar fuera porque no van a tener los recursos económicos ni siquiera de tener una infraestructura. Andrés, le quedan 5 minutos. Contar con un equipo biopsicosocial a profesionales que cuenten con formación y experiencia acreditable hasta ahí. En al menos 2 años Este es el equipo que va a hacer acompañamiento. Estos son los profesionales que exige el reglamento que hagan el acompañamiento entre los 14 y los 18 años. Tienen que tener trabajo en niñez y familia. Estamos hablando de acompañamiento en niños, niñas, adolescentes trans. Estamos hablando de identidad de género. Y les piden trabajo en niñez y familia, perspectiva de derecho, enfoque sistémico familiar, ciclo vital, intervención familiar e intervención comunitaria. Este equipo deberá estar integrado por a lo menos un psicólogo y un trabajador social. Y la pregunta es, ¿y preparación en identidad de género? No les piden, ni siquiera en género. Esto es como crear un protocolo o un reglamento, y perdón el ejemplo que voy a hacer, un protocolo y un reglamento para personas que tienen problemas de la visión y que necesitan asesores y profesionales oftalmológicos. Y contratan un equipo proctológico. Esta es una tremenda falta de respeto. Pero además es una tremenda preocupación. Porque eso significa que podemos seguir teniendo profesionales que van a pensar que aquel niño o niña que a los 4 o 5 años dice no soy niño, soy una niña, van a decir que está mal. Créanme. Por experiencia les puedo decir que hay psicólogos y psicólogas que le han dicho a una madre de una niña trans, eso significa que nació biológicamente niño, que le compre armas, pistolas, metralletas para que se haga niño y deje de pensar que es una niña. Y este es el perfil profesional que tienen. Y entonces comprenderán ustedes lo que significa la preocupación. Primero, porque soy trans. 2, porque trabajo en temas de derecho humano. Y 3, la tremenda preocupación por nuestros niños, niñas, adolescentes en este país. También pide un especialista psiquiatra que lo único que tiene que tener es experiencia acreditable en al menos 2 años en atención infanto-juvenil. Y esa atención infanto-juvenil, créanme ustedes, que puede pasar desde la bipolaridad, esquizofrenia, autismo, Asperger, hasta alcoholismo y drogadicción. Lo que necesitamos
quienes somos trans, es que se nos respete nuestra dignidad. Y lo que necesitan nuestros niños y niñas es que se les tome la mano y que se les diga que se les respete y se les valida. No que se les diagnostique, no que se les diga que tienen algo, menos aún que son especiales. Solo necesitan que les tomemos la mano y que les digamos que son niños y niñas que se pueden enfrentar y vivir en un país y en una sociedad donde van a poder correr, estudiar, caminar, disfrutar y jugar dignamente. Se llamen María Georgina o se llamen Andrés Ignacio. Su esencia de vida no está en lo que tienen entre las piernas. En ninguno de nosotros que somos trans, nuestra esencia está en lo que tenemos entre las piernas. Nuestra esencia está en lo que somos como seres humanos. Y eso es una de las cosas que definitivamente nuestros legisladores y legisladoras no entendieron en ninguno de los años de discusión de esta ley, en donde Jimena y yo estuvimos desde los inicios. No lo entendieron, ni lo quisieron entender. Es más, uno de nuestros legisladores, cuando se le preguntó por qué había votado en contra de los niños ni adolescentes que no estuvieran en la ley, nos dijo que 18 años pasaban súper rápido. Entonces que había que esperar hasta esa edad. Bueno, nuestros niños y niñas no están llegando a los 18 años. Se están suicidando a los 11, a los 12 o a los 13 años. Ni siquiera llegan a los 18 años. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y como lo anunciábamos, queda con la palabra Jimena Gauche. Muy buenas tardes. Muy agradecida y honrada de estar invitada en este panel y, por cierto, un tremendo desafío hablar después de la ministra Muñoz y Andrés Rivera. O sea, claramente ahí hay un pequeño dolo que siento ahí al ponerme después de ellos, muy complejo, pero bueno, veremos qué podemos aportar. Yo he preparado esto aquí. Yo he preparado esta presentación a partir de 4 ejes en los cuales quiero mezclar la jurisprudencia que ya ha comentado la ministra y quiero hacer inmediatamente la prevención de inicio, que me voy a referir solo a los casos que tienen que ver con identidad de género, no al caso de la homoparentalidad, porque lo quiero centrar ahí. Y dicho eso, la primera cuestión a la que me quiero referir tiene que ver con ciertas aproximaciones conceptuales. Bajo ese título que me parece claro y que es precisar, pero no categorizar. Y quiero decir que esto lo digo, lo transmito cuando me toca exponer en estas materias o en mis clases con mucho respeto. ¿Con qué respeto? Con el que yo soy una persona cisgénero, no soy una persona trans. Y por lo tanto lo digo con mucho respeto porque creo que tal vez una primera cuestión que a nosotros nos falta mucho y a quienes estamos en el derecho también es pararnos con más humildad a hablar de otros y con más humildad hablar de otras identidades. Así que quiero hacer esa prevención. Y dicha esa prevención, lo primero que me parece importante traer como una idea que debemos tener siempre presente. ¿Y por qué tenerla presente? Porque esto es tal vez lo que el derecho no sabe pero necesita. Y creo que el significado no es menor para las personas, sobre todo si nos tomamos en serio el poder transformador que puede tener una sentencia en la vida de un ser humano. Y entonces lo primero es comprender que el proceso de formación de la identidad, de construcción de la identidad sexual de una persona, no es un proceso fácil para todos, para todas. Y el paradigma hoy día desde el que deberíamos mirar esto, porque es el paradigma que nos mandata el derecho internacional de los derechos humanos, y ya voy a ir a eso, es el paradigma de la autopercepción. Y por lo tanto es interesante ser capaces de definir aquello que es real de aquello que es percibido. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Ecuador por haber aplicado una discriminación arbitraria en contra de una persona respecto de la cual se creyó que era una persona gay, lo cual por supuesto agrava mucho más la situación. Y entonces este proceso de formación de identidad sexual es individual, es complejo y es fuertemente influido por el proceso de socialización que cada persona experimenta.
Y para la mayoría de nosotros, yo solo puedo hablar por mí, es un proceso de fácil resultado. Ya para la adolescencia yo pude expresarme, relacionarme sin problema, decir me gustan los niños, me gustan los chicos, los adolescentes, mostrar mi identidad y vivir mi género desde como yo lo sentía y como lo quería expresar. Pero eso no es igual para todas las personas. Y en el caso de las personas trans cuya identidad de género no es coincidente con el sexo registrado, ese que llamamos sexo de asignación, que se hace a partir de un ejercicio visual al momento que una persona nace, en que decimos luego de una revisión, ¿es hombre o es mujer?, considerando el sexo fenotípico, morfológico, hormonal, etc. No para todas esas personas ese proceso es fácil. Y el tránsito, entonces, es un proceso individual cuya decisión en todo momento debe ser personal y libre, tanto en cuanto a las decisiones del propio cuerpo como en cuanto a las decisiones vinculadas al entorno social, de tener, ser pareja, familia, amistades, estudio, trabajo, redes. Eso incluye, por ejemplo, la perspectiva de poder pensar en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que es una perspectiva que la realidad ha anulado para las personas trans, o para muchas de ellas. Y ese tránsito tiene dos proyecciones: el tránsito social, que tiene que ver con poder expresar ese género asumido y optar por ser visibilizado, y el tránsito corporal, que es esa adaptación al sexo correspondiente, que tiene distintas etapas, que no es igual para cada persona. Por lo tanto, yo no le puedo exigir a cada persona, usted si me dice que es mujer, tiene que tener pechos, o si me dice que es hombre, tiene que tener una cierta anatomía. Y entonces la pregunta, o una pregunta que ya la ha respondido la ministra, ¿deberíamos movernos en un ámbito vinculado a la patologización? Sin duda no, y ya voy a volver sobre eso. Y entonces yo apelo a esta idea de precisar, pero no categorizar, que me parece que es un importante llamado al derecho, la diferencia. El derecho categoriza todo el día, todo el día. Y del día 1 que entramos a estudiar derecho nos enseñan, hay que distinguir, hay que distinguir. Siempre recuerdo como anécdota que en alguna pregunta o enseñándole a un estudiante le decía, no te olvides que la única pregunta en que la respuesta hay que distinguir no te sirve es cuando te pregunta los efectos de la nulidad. Porque si dijiste hay que distinguir, estudiaste mal y ahí no te sirve la respuesta, pero en lo general te sirve, porque el derecho categoriza. Si el contrato se ha cumplido, claro. se ha cumplido, así que está igual. El derecho categoriza. ¿Y por qué me parece que es importante tener presente esta frase de la opinión consultiva 24/17 a la que refería la ministra? Hay que asumir que las definiciones en esta materia son sumamente delicadas, toda vez que fácilmente se puede incurrir en un encasillamiento, clasificación de personas, y eso debe evitarse. ¿Y por qué hay que evitarse? Porque cada persona merece el respeto y el reconocimiento en su individualidad. Tratar de forma igual o referirse en una sentencia transgenerismo como sinónimo de transexualidad o como sinónimo de disforía de género encierra algo detrás. Y aun cuando en una decisión, una sentencia pueda ser justicia material, porque termina reconociendo el nombre y sexo en los documentos de identidad, o porque considera vulneratorio al derecho a la identidad y otros el uso del nombre legal por sobre el nombre social, refiriéndome a dos casos que comentaba la ministra, debe haber también un camino de reconocimiento de cada identidad en las propias particularidades. La Corte Interamericana ha dicho en innumerables ocasiones, la sentencia es per se una forma de reparación. Y entonces, cuando se dice la discordancia entre la identidad de género de una persona y su sexo biológico, en lo que consiste en la transexualidad, implica para aquella estar en una situación que muchas veces le provoca una grave angustia, parece que esa frase debe matizarse. No es que toda persona que tiene una disociación es una persona transexual. Y Andrés, con mucho respeto, tú sé que lo podrías explicar mucho mejor que yo. Y no es que las personas trans padecen una angustia porque son trans. Padecen una angustia porque nosotros no hemos generado los espacios y las condiciones para que vivan las personas trans. Por lo tanto, cuando tenemos una sentencia que hace justicia en su decisión, y lo valoro y lo aplaude, me preocupan esas cosas. Para lo cual, y voy a ir a eso al final, es importante entender que la perspectiva de género tiene que estar en todo el momento, en todo. Como argumento, como contextualizo los hechos, como redacto. Porque a lo mejor esta sentencia per se, no sé si es realmente una forma de reparación. Y sé que estoy haciendo un ejercicio que es duro, pero eso es lo que me pidieron. Y entonces, me parece que este es algo importante de lo que deberíamos, todos los que estamos en el mundo del derecho, hacernos cargo. Y desde ya,
me respondo yo misma a quienes pudieran, o respondo yo misma, a quienes pudieran decir, ah, esto es la famosa ideologización de género. Entonces, ¿cómo lo respondo? Diciendo, quienes dicen que este tipo de precisiones son las famosas ideologías de género es porque no saben nada de estudios de género científico. Y entonces, por ejemplo, si citamos a Connell, una de las grandes autoras que se ha preocupado del tema en su libro Gender and Power, ella ya en el año 87 decía que una ideología de género es una representación que tanto en un plano simbólico como imaginario justifica un determinado orden de género, estableciendo así una vinculación entre lo social y lo subjetivo. Se expresan tanto en las creencias de sentido común como en religiones y en discursos científicos, lo dice entre comillas. Y a lo largo de la historia, las ideologías de género han naturalizado las diferencias entre varones y mujeres, atribuyéndolas a cuestiones biológicas y por ello justificándolas como universales e inmutables. Entonces, esto no es ideología de género. Ideología de género justamente es tener determinadas creencias que nos indican o nos inducen a pensar que el mundo es de dos colores, que las personas son de dos tipos y que la diferencia sexual binaria con la cual se ha construido el mundo es así inmutable por los tiempos de los tiempos. Y es más, ¿por qué esta comprensión es tan importante para el derecho? Porque si tenemos presente esto, podemos empezar a problematizar en nuestras mentes jurídicas que nuestra matriz normativa es heteronormativa, pero además es cisnormativa. Y cisnormativa significa que el derecho piensa que una persona desde que nace hasta que muere se va a sentir cómoda con el sexo que se le asignó y con su vivencia personal de género, que por cierto se proyecta en la forma en que lo expresa y en sus relaciones personales, familiares, laborales. Y entonces nuestra matriz es cisnormativa. Y también para quienes han dicho, estos conceptos de cisnormativo y normativo son parte de la ideología de género, lea el glosario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto otros estudios que desde el punto de vista jurídico problematizan eso. Y créanme, en clase es un ejercicio muy interesante cuando ponemos a los estudiantes a buscar en los códigos, en las leyes, en ese alabado Código Civil que es extraordinario para 1855, una serie de normas que marcan esa matriz cis y heteronormativa. Y entonces esto me lleva a la conclusión de este primer punto. El género es algo fluido. Un continuado, como dice la querida colega Laura Saldivia, profesora de la Universidad de Palermo, que lleva también años empeñada en mostrarle al derecho y a quienes lo trabajan y a sus operadores, no sé, esa expresión siempre me ha dado ruido, pero yo creo que todos entendemos que nos referimos, que hay tantas identidades como personas. Y entonces, me parece que, y lo vuelvo a unir a jurisprudencia, si bien esta no se mencionó, este sería un mensaje, por ejemplo, para las ISAPRES, para que entiendan que el autorreconocimiento de una persona como persona trans no significa que reconozca que está enferma. Y entonces, también siguiendo en la misma línea de ligarlo a algunas decisiones importantes que ha tenido la jurisprudencia chilena en esta materia, y perdón, porque tampoco se mencionó, pero me parece importante, ningún tratamiento médico que reciba una persona de menor de 18 años cuya identidad de género y nombre social son claros y reconocidos, debe quedar expuesto a una nueva revictimización social en espacios de atención sanitaria por el solo hecho de que razones de llenar una planilla médica pretendidamente indispensable del punto de vista científico no pueden reconocer su nombre social. Y me refiero a un caso fallado en vía de protección. Voy a la segunda cuestión que quiero apuntar, que es hablar a la regulación, la situación de la identidad de género en Chile, pero puesta en el contexto interamericano. No traía algunas precisiones sobre la ley de identidad de género, Andrés ha facilitado mucho aquello. Sí, yo quiero destacar un par de cosas, Andrés tal vez queda tácitamente expresado lo que él ha dicho. El que Chile hoy día tenga una ley de identidad de género es muy bueno, y es muy bueno porque en Chile las leyes tienen un valor importante en una cultura legalista, no sé si tanto cultura de derecho, pero sí legalista, y porque además las leyes tienen un valor político simbólico. Y convengamos que desde el momento que hoy día están presentes en la legislación, eso ha cambiado en la percepción ciudadana, y eso creo que es algo positivo. Dicho eso, creo que la ley es deficiente en bastantes aspectos, y ¿qué es lo más paradójico tal vez? Que es deficiente en el año 2019. ¿Se podía permitir ser deficiente el 2011 cuando se empezó a discutir por el impulso de quien está sentado en esta mesa?
porque Chile tiene muchos generales después de la batalla. Pero hay que reconocer que el impulso para que Chile tenga hoy una ley, la 21.120, es de la persona que está en esta mesa, de don Andrés Rivera. Y entonces, uno podría pensar, sí, pero el proyecto, el 2011, el 2012, sí, pero el 2011 y 2012, el contexto normativo internacional y particularmente el interamericano, no era el de hoy. Y eso hace que sea mucho más sancionable como sociedad que no hayamos podido poner luces en, por ejemplo, la definición binaria, que alguien podrá decir no tiene una consecuencia práctica. Porque lo que va a pasar seguramente en el ejercicio de las personas mayores de 18 años es que llegarán al registro civil y dirán hombre o mujer. Pero las personas queer, de género fluido, las personas que se autodefinen no binarias, van a tener que usar el paradigma. Y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué no somos capaces de reconocer todas las identidades? Si la mía no es la única correcta. Si el paradigma de la normalidad traducido a lo que es correcto es algo que construimos nosotros. Y también lo podemos deconstruir. No destruir, deconstruir. Y entonces, me parece que va a ser un proceso muy complejo y es interesante respecto a los tribunales porque alguien por ahí le escuchaba decir, bueno, ahora a los tribunales ya se les acaba el tema trans porque la ley establece un procedimiento administrativo. Yo no tengo tiempo acá, pero las ventanas posibles que veo para judicializar situaciones, con lo cual creo que se hace muy pertinente las reflexiones que estamos haciendo en este seminario. No son menores. ¿Y por qué? Porque el principal problema de las personas trans en Chile ha sido no ser trans. Ha sido la falta de reconocimiento social y jurídica. Y esa falta de reconocimiento social y jurídica, entre comillas, se va a solucionar, entre comillas, por esta ley. Pero si no atendemos al contexto de discriminación estructural, los problemas de derechos para las personas trans van a seguir. Participación política, libertad de expresión, etc. Y entonces, Andrés, te enojaste. Perdón. Me siento discriminada porque él abandona la mesa. Y entonces, me parece que es sumamente importante poner ese contexto de la ley. Y dicho eso, tal vez lo más grave, si se puede usar esa expresión o me permite usarla, es la exclusión de los menores de 14 años. ¿Qué ha sido el tema o la piedra de tope? Y lo interesante de esto es que el proyecto del 2011 tenía una disposición sobre niños, niñas y adolescentes. Y fue una razón política, de estrategia política, la que hizo que esta disposición saliera el 7 de mayo del año 2013, el mismo día que el proyecto ingresó, tipo 10:20 de la mañana. Testigo presencial, no de oídas. Y eso significó cortar el proyecto. Así hacemos las cosas en Chile, cortarlo. Y significó que quedara un proyecto sin menores de 18 años para tribunales civiles. Y entonces, claro, la Corte Suprema luego informa y dice, ¿pero qué es esto? Entonces no se le podía decir, esto fue el pendrive a las 10:20 de la mañana del 7 de mayo, cortando. Y me parece que es grave la ausencia de los niños. Pero la ausencia de los niños, la ausencia de los menores de 14 años es un vacío legal. Y la inexcusabilidad, y el derecho internacional de los derechos humanos, y la opinión consultiva 24, claro, esa es pega, ese es trabajo que hay que hacer. No tengo todo el mono totalmente armado, jurídicamente hablando, pero casi armado. Y por lo tanto, no sé si a la larga esto va a generar más problemas con una posible intentos al menos de judicialización bajo la ley 17344 respecto de menores de 14 años. Niño de 9 años que es conocido hace más de 5 años con un nombre distinto al suyo. ¿Podrá intentar la ley? ¿Y el juez puede decir que no va a responder? Esta ley no regula y no derogó la 17344. Pero bueno, ese es como el ejercicio que uno hace ahí sentado en la teoría, lo dejo planteado. Las críticas al reglamento las hemos conversado con Andrés largamente y él ya las planteó. Me parece grave que el reglamento publicado el 29 de agosto, la semana pasada, incluya un requisito, perdón, no un requisito, un principio que no está en la ley. Ese principio referido al derecho preferente de los padres no está en la ley, está en el reglamento. Y, por cierto, también me parece grave lo que planteaba en relación a la falta de capacitación en temas de identidad de género. Lleva 15 minutos, profesor. Perfecto. El marco internacional
Yo creo que está dado, evidentemente, para nuestro caso por el sistema interamericano. Ya también la ministra sí que estuvo muy bien, en realidad, porque la ministra me adelantó mucho ella lo expresó extraordinariamente bien, el sentido de la opinión consultiva. Yo solo quiero aquí defender, la ministra ya lo ha dicho categóricamente, creo yo, y la jurisprudencia chilena hacia allá va. Pero quiero defender el uso del concepto de estándares internacionales, quiero defender el uso de la jurisprudencia en un sentido amplio, como la ha definido incluso la propia Comisión Interamericana. Es decir, no podemos pensar que porque un tratado internacional no diga expresamente lo que queremos leer, no puede ser aplicable. Y lo digo porque cuando un juez de la República en este país recibió una querella por prevaricación, parte de las argumentaciones que pudimos ver era: no hay ningún tratado internacional firmado, ratificado por Chile y publicado en el Diario Oficial que diga que existe el derecho a la identidad de género. Argumento dado por abogados. Ese argumento no sabe de derecho internacional, de derechos humanos. Y es una herramienta extraordinaria con la cual podríamos construir tal vez una nueva jurisprudencia mucho más avanzada de lo que ya ha sido. Y aquí de nuevo me permito hacer una pequeña crítica a la sentencia del 31 de mayo del 2018, que sin duda es una tremenda sentencia, porque habla de la interpretación auténtica de la Corte Interamericana. Y lo cierto es que desde el punto de vista del derecho internacional esa es una interpretación por autoridad. Y el punto no es menor, porque la interpretación auténtica la hacen los estados. Y no se ha hecho ejercicio de interpretación auténtica del Pacto de San José, pero sí hay una interpretación de autoridad dada por el reconocimiento de competencia de la Corte y la Comisión. Y por lo tanto, tenemos todas las herramientas jurídicas para poder traer los estándares internacionales, particularmente este concepto que da la Comisión Interamericana cuando dice que es el conjunto de decisiones judiciales, informes temáticos y recomendaciones, y además los tratados regionales, sentencias y opiniones consultivas. Tenía un par de cosas, pero luego las podemos comentar si hay espacio. Solo en materia para cerrar la parte de los estándares internacionales, estar atentos, porque si bien hoy día no hay ningún caso fallado por la Corte Interamericana que tenga que ver con el reconocimiento del derecho a la identidad, o la vulneración más bien, porque el reconocimiento está en otros fallos y lo mismo que ha pasado en Chile por vía de Tribunal Constitucional, incluso el reconocimiento por vía de la doctrina de los derechos implícitos. La semana pasada se produjeron en los periodos de audiencia extraordinaria los alegatos del caso Azul con Perú. Y el caso Azul con Perú, que de acuerdo a los tiempos de la Corte Interamericana debería tener sentencia de aquí a 6 o 7 meses, es el caso clásico de vulneración a personas trans por policías en el ejercicio de control de identidad. Y lo interesante es que en las audiencias orales surgieron conceptos nuevos a partir de las preguntas que hicieron los jueces de la Corte Interamericana. Y entre otras cosas, me llamó la atención preguntas específicas sobre los protocolos de actuación para las policías, para los jueces, para los fiscales en temáticas trans, y la construcción de un concepto, no sé si nuevo, pero tal vez no tan trabajado, que es la violencia por prejuicios respecto a la población trans. Si ese caso se resuelve con la contundencia de los antecedentes que se pudieron ver por la Comisión y por los representantes de las víctimas la semana pasada en las audiencias, evidentemente el estándar que vamos a tener que mirar cada vez que tengamos un caso que involucre a personas trans por la justicia va a ser mucho mayor. 2 palabras para este punto. Cuando me refiero a la función de juzgar con perspectiva o enfoque de género y diversidad, me refiero a todas las dimensiones del acceso a la justicia, aquellas de proceso como aquellas de resultado, la tutela judicial efectiva. Y hay suficientes elementos de contexto para tener esto presente. Ya se han dicho aquí, por cierto, la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial es sin duda el marco que hoy día tiene, y yo me atrevería a decir, no solo el Poder Judicial, todos los que trabajamos en el mundo del derecho. Contaba yo hace un rato que en la Universidad de Concepción no diría que estamos, es mucha gente, estoy enseñando la política, transmitiendo que existe. Y fíjense que la creciente judicialización de asuntos y problemas de la vida, como lo decía la magistrada Sangüesa al inicio, la magistrada Margarita Sangüesa al inicio, efectivamente hoy día todo se sabe y todo se judicializa además. Por lo tanto, la potencialidad de pensar en conflictos en que van a ser personas trans quienes recurren a la justicia es altísima. Y, como dice una autora, esa perspectiva asociada a la neutralidad de quien juzga un caso, claramente hoy día está puesta en tela de juicio.
Y además ella va asociada a la expectativa respecto de que los tribunales, fíjense esto, la pertinencia que tiene esta frase para lo que Andrés nos planteaba, como actores que puedan aportar ante legislaciones de letra deficiente. Quien quiere la cita, le puedo dar el texto. Y entonces hay que mirar la justicia con perspectiva de género. Y creo que las clásicas preguntas son, ¿cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué forma? Y evidentemente todo lo que se ha dicho aquí es juzgar con perspectiva de género. Reconocer el contexto de las discriminaciones estructurales, interseccionales en muchos casos. No es lo mismo ser un hombre transmigrante en este país que ser un hombre trans chileno. Y no es lo mismo ser una mujer discapacitada lesbiana que ser una mujer discapacitada heterosexual. Y entonces yo diría que una buena definición es aquella que nos acerca a que juzgar con perspectiva de género es un método que detecta esa presencia diferenciada de tratos y por lo tanto tiene relevancia cuando yo analizo la posibilidad de la resonancia transformativa, como dice un instrumento internacional. Y esa perspectiva lo que hace es cuestionar, y debo cuestionarme ese modelo del ser único, blanco, heterosexual, sin discapacidad, adulto, no indígena, y que además es burgués o tiene una cierta clase socioeconómica, para decirlo muy tal vez en bruto. Y la incorporación de la perspectiva de género tiene que ser en todos los momentos de la actividad judicial. Me parece clave el marco normativo y la incorporación de este. Efectivamente, ahí hay una responsabilidad que tenemos las escuelas de derecho, ¿ya? Que tiene la Academia Judicial, que tienen todos también en los procesos de autoformación, que son tal vez más importantes que los procesos formales a los que nos sometemos. Tampoco podemos pretender echarle la culpa al sistema de que no hay curso suficiente o no me formaron en derecho. Ese es un proceso de quienes estamos en medio de estos procesos y participando de lo que puede significar el derecho en la vida de las personas. Y entonces, desde la admisibilidad de los medios de prueba, la valoración de la prueba, la determinación e interpretación del derecho, la argumentación, es cierto que seguramente la prueba tasada ayuda menos que la sana crítica, pero no me parece que sea un argumento para decir que entonces no se puede aplicar la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debo contextualizar los hechos, ¿ya? Considerar siempre las circunstancias especiales en que está una persona. En causas de inmediación, preocuparme además que no se etiquete, que no se diga tal o cual característica de una persona. Al determinar diligencias, creo que ya lo decía la ministra, que expresamente se hagan con respeto a la identidad. Sabemos que Chile tiene historia y mala historia de diligencias ante el servicio médico legal vulneratorias de derechos. Y el marco internacional, por supuesto que es interesante. La teoría de género aporta enormes elementos conceptuales para poder hacer este abordaje. Voy casi terminando. Creo, desde cómo me he acercado a estos temas, o me permito hacer 3 niveles de recomendaciones sobre lo que diría son presupuestos esenciales para incorporar una perspectiva de género. Primero, asumirla como una competencia que debe desarrollar un juez o jueza en el ejercicio de su labor. Y el enfoque de competencia supone saber, saber hacer y ser. Y eso implica conocimientos, habilidades y actitudes. Eso me lleva a mi segunda recomendación, dotarse de un marco teórico conceptual con enfoque interdisciplinario y normativo nacional e internacional, de igualdad y no discriminación, el pilar, como lo ha dicho la ministra, de acceso a justicia e imparcialidad. La perspectiva de género no afecta a la imparcialidad, o no debe afectarla, y la comprensión y estudio, acercamiento a la teoría de género y sus diversos enfoques, y no comprarse nunca el cuento, que esto no tiene sustento científico teórico. Y la tercera recomendación, la implementación de buenas prácticas, en el lenguaje, en lo actitudinal y en la eliminación, o en el reconocimiento y eliminación luego de estereotipos. Y ustedes, o todos los que estamos aquí, pero particularmente quienes están a cargo de la función de juzgar y decidir, tienen ya recursos. Y uno de esos recursos es el cuaderno de buenas prácticas a que se hacía referencia hace unos minutos. Termino con estas 2 reflexiones. Quise tomarlas porque me parece que son interesantes. La primera la llamo esta reflexión, propuesta a modo desafío, por la identidad de género de los niños y niñas trans. ¿Qué tipo de país queremos construir? Y aquí los invito a leer una columna que en el fragor de la tramitación de la ley, cuando los niños habían quedado fuera, menores de 18 incluso, publicamos con una serie de colegas. En el caso de las identidades trans infantiles y adolescentes, el tema es mucho más complejo por el adultocentrismo,
con que estamos acostumbrados a movernos en la vida cotidiana y la vida pública. Yo le digo a mis alumnos, vivimos en un mundo de la AAA, antropocéntrico, androcéntrico y adultocéntrico. No hemos asumido como sociedad que niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho, que el rol de los padres y adultos responsables es darle dirección y orientación, no son dueños de los niños, ni de las decisiones de los niños, en consonancia con la evolución de las facultades de los niños para que ejerzan los derechos. Ni hemos entendido que la vivencia de la propia sexualidad se construye día a día sin que existan reglas predeterminadas de cómo puede expresarla cada niño o niña. Y la segunda idea, lo que me he permitido llamar la erradicación de las lógicas de la normalidad. Y creo que aquí el derecho tiene el gran desafío para abordar los temas de género, tanto en la comprensión de la histórica situación de exclusión de las mujeres, cuya manifestación más visible es la violencia de género, doméstica, sexual, obstétrica, sino también respecto a las personas de las diversidades. Mirar más allá del derecho. Hay que avanzar una mirada global de cambio del derecho, un enfoque holístico que involucre hacerse cargo de lo que otras disciplinas hoy día afrontan, lo que podríamos llamar, mirando si quieren, lo que el derecho incluso ya hace desde la perspectiva internacional, las discriminaciones múltiples, el enfoque interseccional, etc. La comodidad, la costumbre o el privilegio no asumido de mirar desde la lógica de que somos normales es lo que tendríamos que erradicar. Y este me parece que es un gran desafío para el derecho, porque para ese desafío necesita dialogar con otros saberes. Y eso no es fácil. Y cierro, y ahora sí, para que lo sepan, con un párrafo que quiero leer de un texto de la querida académica Lucía Rafael de la Madrid, quien está a cargo de uno de los centros de estudios de género de la UNAM. Ella hace una ilustración en un libro que se llama Género y narrativas de derecho, extraordinariamente lindo para quien quiera mirar el derecho de otra manera. Y ella dice, se hace indispensable para el estudio del derecho que todo estudioso de esta inexacta ciencia humana deba tener la humildad y la actitud necesaria para abrir el espíritu y entender que no hay área del conocimiento humano que pueda ser estudiada únicamente desde sí misma y que nunca más que ahora el derecho requiere desesperadamente de sus hermanas las disciplinas sociales, pero también las científicas, para comprenderse, estudiarse, analizarse, cuestionarse y proponer reflexiones y propuestas creativas en el espacio de lo jurídico, a partir de una verdadera conciencia ética y de la búsqueda de un paradigma en que el derecho no sea una suma de reglas y leyes herrumbrosas que someten la libertad del ser humano, sino que sean siempre principios, leyes, reglas vivas, acordes a la realidad, coherentes con la evolución de esta y, sobre todo, basadas en sólidos principios éticos de libertad, de igualdad, de laicidad y de legalidad. Les dejo esta frase final de uno de los buenos libros que creo que se han publicado en esta materia en idioma español en el último tiempo y nuevamente muy agradecida de haber sido convocada en esta oportunidad. Muchas gracias. Un aplauso para esta segunda mesa del día de hoy. Las preguntas del público las agrupamos en dos temáticas. En primer lugar, lo decía la profesora en la última parte de su presentación, existe hoy en el Poder Judicial, en la Academia Judicial y también en las universidades, espacios de formación humana, además de la jurídica, necesaria para trascender prejuicios y garantizar efectivamente el ejercicio de la libertad en Chile. Es decir, la capacitación a los operadores y a las personas que están a cargo de esto. Y también, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de que niños y niñas trans no incorporados en la Ley 21.120 puedan solicitar cambio de nombre y rectificación a través de la justicia civil? Esas son las dos preguntas que aglutinan grandes opiniones. ¿Estamos convocadas diferencialmente? ¿Las dos? No, la pregunta para la mesa. Yo podría decir la primera, más ampliamente. La segunda va a tener que fallarla, así que no puedo decir nada. Bueno, desde luego tenemos que ir creando más espacios de capacitación. Cuando a uno le preguntan cuál es el desafío en esta materia, yo digo capacitación, capacitación y más capacitación. Significa, como dice Jimena, comprender el tema, entenderlo y en definitiva eso implica cambiar un poco la forma en que fuimos todos criados de chicos, justamente con estos mensajes de normalidad binaria, en definitiva, y que a lo mejor ni siquiera podemos sospechar de qué se trata. Entonces, capacitación
¿Cómo y de qué manera lo hemos venido haciendo? El Poder Judicial cuenta con un órgano legalmente establecido que es el que otorga la capacitación, que sabemos que es la Academia Judicial, pero a la vez el Poder Judicial ha creado una Secretaría Técnica especializada, digamos, oficina estratégica, que también puede hacer cuestiones en materia de capacitación en forma integrada con la academia, sin quitarle su espacio. Y es eso en lo que hemos estado trabajando la Secretaría Técnica en sensibilización, básicamente, y en el fondo, de alguna manera, coordinar actividades de capacitación a través de la Academia Judicial. Por ejemplo, cuando nos ha tocado capacitar a los fiscales en temas de género, que son los fiscales judiciales, que van para que puedan aplicar mejor las actas para investigar el acoso sexual. Bueno, las expertas que hemos nosotros convocado para que puedan explicarle a los fiscales lo han hecho a través de la Academia Judicial, o sea, en definitiva. Por otra parte, también hay espacios porque todos los órganos del Estado tienen que hablar este mismo lenguaje y el Poder Judicial ha estado participando en unos cursos de e-learning que ofrecía el Servicio Nacional de la Mujer, lo viene ofreciendo hace varios años, y ahí se trabaja en conjunto con universidades. De hecho, la Universidad de Concepción fue una de las que nos ofreció esos cursos, y así van entrando personas, 30, 40 personas a estos cursos en los últimos 3, 4 años. Y la Academia Judicial, con esto termino, ha ido evolucionando no sé si la palabra evolucionando, pero ha ido avanzando en hacerse cargo de estos temas, y es así como desde el año 2016 tiene incorporado 3 módulos de género y derecho en el programa de formación, y eso es notable. O sea, todos los aspirantes de jueces y juezas tienen que tener efectivamente una pasada previa por este tipo de reflexión. Eso ya es un hecho. El problema más complejo es cómo hacerlo en el perfeccionamiento y desde luego en la habilitación. Y aquí hay una nueva estructura de dirección en la Academia Judicial, con la cual tenemos un trabajo muy interesante de aquí hacia el futuro con el nuevo director, en el cual ya han empezado a hacer un diagnóstico de igualdad de género en el interior de la Academia Judicial, lo cual implica una mirada sumamente interesante, que probablemente puede llegar a una cosa que es como una ilusión, que es como transversalizar la perspectiva en todos los cursos, o sea, que se dé tributario, penal, civil, haya un enfoque y una mirada, pero para eso necesitamos tener expertos que hayan hecho el ejercicio y que les puedan indicar reflexiones interesantes a personas adultas que están sentadas porque los jueces y los magistrados y magistradas efectivamente son pares de sus profesores, y probablemente hay que generar un vínculo que les permita entender los temas. Entonces, eso en materia de capacitación, pero es solo desafío. Espacios hay, pero el desafío es irlos ampliando y dotando de los contenidos necesarios. Profesor, la segunda pregunta. Sí, yo, en relación al tema de la capacitación, solo quiero apuntar algo, que a veces pensamos que no hay herramientas de capacitación, porque es más fácil esperar que las cosas lleguen a nosotros. Y creo que hoy día el Poder Judicial, a través de la Secretaría, y hago el reconocimiento al trabajo liderado por la ministra Muñoz, tiene una cantidad enorme de herramientas a disposición de quienes trabajamos en el mundo del derecho. El tema es si queremos o no acercarnos y conocerlas. Entonces, ojo con la prevención, que de repente, y eso lo digo porque en general todos somos parte de esa dinámica y ese juego de decir, pero es que no supe nada, porque, bueno, a veces hay que buscar. La pregunta referida al tema de los menores de 14 años, creo que la respondí a medida que expuse. La respondí sin responderla, porque en definitiva yo planteo el tema. Estoy trabajando para ustedes. Estoy trabajando en cómo llegar a construir eso. La ley no prohíbe, la ley no deroga la 17344. Esto es supuesto de libro. No estoy sola en esto porque lo he conversado con varios colegas. Entiendo que también a nivel de jueces civiles, entiendo que también lo han conversado y no me parece que sea un tema zanjado. Ahora, eso abre unas puertas tremendas. Entonces, solo le dejo a quien haya hecho la pregunta y a quienes tengan interés, como un tips, 154, párrafo 154 de la opinión consultiva. Si nos vamos a comprar en serio el control de convencionalidad, si vamos a aceptar que la opinión consultiva es un estándar que nos obliga porque es la opinión autoritaria y nosotros le dimos mandato a la Corte, dice literal, en relación a los niños, niñas y adolescentes, la Corte ha entendido que las consideraciones relacionadas con el derecho a la identidad de género son también aplicables a niños, niñas y adolescentes que presenten solicitudes para que se reconozca en los documentos y registros de identidad
su género autopercibido. Y luego agrega que, por supuesto, esto tiene que ser en coherencia con los principios de la Convención de Derechos del Niño. Y aquí viene la frase buena, la final del 154. Cualquier restricción que se imponga por un Estado al ejercicio pleno de ese derecho, el de los niños, a través de disposiciones que tengan como finalidad la protección de niños y niñas, únicamente podrá justificarse conforme a esos mismos principios y la misma no deberá resultar desproporcionada. Yo creo que ahí hay elementos, muchos, para poner esto en una juguera. Y de nuevo, el desafío lo va a tener la jurisprudencia. No me parece, y esto entiendo que es discrepable, que esté cerrada la puerta a partir de esta ley. Lo dejo así lanzado porque creo que es un tremendo desafío. Tal vez el tema no va a ser, o creo que es mucho más complejo, y esto a lo mejor da para una discusión mayor, pensar 17344, 4808 juntas, pero 17344 sí. Y si logro el cambio de nombre en el carné, puedo evitar una situación de revictimización o de bullying de un niño de 12 años que va al colegio, o de 8 o de 9. Porque además, si mientras tanto vamos a ver cómo se implementa esto, que termina siendo justamente por falta de formación en identidad de género, que lo comenté el mismo día que salió el reglamento, era como buscaba y buscaba y buscaba y buscaba, y no está. Entonces, si le vamos a decir a ese niño, no, tú estás mal, tú no eres trans, exacto. Si le vamos a decir, mejórate, bueno, pensemos en positivo y que nuestra jurisprudencia, para terminar con este mensaje positivo, ha hecho enormes avances, ¿ya? Y este trabajo de hacer como la crítica de lo que uno podría cambiar es la pega que le toca a uno. Pero en el ejercicio yo creo que tenemos que estar súper conscientes de los avances y de la potencialidad que da una jurisprudencia con una Corte Suprema convencida, o al menos así declarado, de que tenemos que incorporar una perspectiva de género. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso entonces para los integrantes de este panel, la ministra Muñoz, la profesora Gauché y también Andrés, que se tuvo que retirar. Terminamos de esta forma el seminario. Muchas gracias por su asistencia y desde mañana pueden encontrar en la página de internet del canal de televisión del Poder Judicial este seminario y también las otras 2 ediciones anteriores para los que puedan revisar. Hasta pronto, que estén muy bien. Y eso va a abrir el despiole. Sí, el despiole. Lo he conversado con un montón de colegas, así que sé que no estoy sola. Yo creo, es que es muy brutal. Bueno, a mí me tocó informar todos los proyectos, todas las etapas del proyecto. Tú estabas en el Congreso y a mí me los pasaban porque hay que hacer un preinforme. Y entró y salió lo de los niños, dependiendo de las cuestiones políticas, en las negociaciones. O sea, entró y salió varias veces. Lamentable. No, es horrible. Lamentable.